Hola, hola, buenas tardes. No estoy muy seguro si me escuchan. Vamos a ver. Sí se escucha. Ah, de verdad. Vaya, pero... Ok, sin embargo, necesito asegurarme de que estoy grabando. Ok, ok. Bueno. Nick, espérenme un segundito. Testing, ahora sí. Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy y vamos como siempre a presentar lo que se ha programado para ustedes para la presente semana y que aparece aquí en la plataforma de Canvas. Vamos a pasar brevemente nuestros ojos por estos contenidos. Estamos, como muy bien lo saben, en la semana 12. En la semana 12 es la semana previa a la actividad que corresponde al parcial 2. Y en esta semana nos corresponde continuar con el tema de la audiencia probatoria, especialmente en lo que atañe a los alegatos finales y la sentencia. La sentencia que se dicta el fallo se dicta durante la misma audiencia y la sentencia se dicta con posterioridad. Como en todas las semanas, siempre se prepara una página que contiene información y en este caso vamos a ver si podemos leerla. Vamos a hacer esto para allá y esto un poquito más para acá todavía. Ok, esta semana nos corresponde estudiar dentro de la audiencia probatoria el tema de los alegatos de cierre y la sentencia judicial. Aquí aparecen las indicaciones de la semana, que en el caso concreto serían estudiar diligentemente los materiales de lectura proporcionados, que esta vez son los artículos 411 al 417 del Código y las páginas 448 a 461 del Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que contiene comentarios del autor uruguayo Santiago Garderes Gasparri. Nuevamente se incluye el artículo "¿Qué significa fundamentar una sentencia?" de Maynor Salas, en el cual se exploran aspectos críticos relacionados con la fundamentación de las sentencias. Y con igual finalidad hay un artículo llamado "La sentencia como palabra e instrumento de la comunicación" de Salvador Olimpo Nava Gómar. Estos últimos dos artículos son una lectura complementaria y con seguridad afirmamos que son los que marcarían la diferencia entre el estudiante promedio y el estudiante sobresaliente. Todos estos contenidos obviamente son para que ustedes los puedan analizar, para que puedan aprender de ellos. Y aunque digamos que no tiene un carácter vinculante, pero es, como dice esta lectura, lo que le puede convertir a usted en un estudiante que se ubica en el nivel receptivo o resolutivo, o un estudiante que por su parte se ubique en un nivel autónomo o estratégico. Eso únicamente depende de cada quien. Hay también un vínculo para que pueda escuchar una explicación sobre la temática, y esta vez, al igual que la semana anterior, vamos a tener un foro de opinión que no será evaluado sumativamente, sino formativamente. Estos foros de opinión son únicamente para que ustedes puedan aprender los unos de los otros. En los recursos complementarios aquí aparecen los vínculos para que de una manera muy práctica, muy fácil, muy rápida puedan ir ustedes a las distintas lecturas, tanto en el código, en el comentado o los otros documentos que han sido recomendados,
y también un artículo que trata precisamente sobre la sentencia, concepto y clases. Que es un video que aparece ahí en YouTube y que ustedes pueden, con tan solo verlo, aprender un poco más acerca de este tema de la sentencia. Bueno, aquí tenemos el calendario de actividades y lo relacionado con el foro. Este foro únicamente pretende que usted pueda formular preguntas relacionadas a los contenidos vistos respecto de la audiencia probatoria y responder también las preguntas que puedan formular sus compañeros. Incluso se incluye una rúbrica para evaluar la participación en este foro, pero como les repito, no tiene carácter sumativo, sino solamente formativo. Bien, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer estos contenidos. Por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la podemos tratar de resolver entre todos. Bien, si no tienen alguna pregunta, vamos a pasar entonces a lo que nos interesa. Miren, quisiera recordarles que, déjenme checar, a ver si puedo hacer un avance de la próxima semana para tratar de, vamos a ver, aquí está. Simulación de audiencia probatoria. Miren, como esta asignatura tiene bastantes contenidos, no solo teóricos, sino principalmente prácticos, el examen parcial va a ser una simulación, pero esta vez de la audiencia probatoria. Ya ustedes tienen algún nivel de experiencia en esto, porque ya trabajaron en la simulación de una audiencia preparatoria. Pero para la nota del segundo examen parcial vamos a estar simulando una audiencia pero probatoria. Aquí vamos a leer las indicaciones. Al igual que en la simulación de la audiencia preparatoria, esta vez vamos a tener también 5 integrantes por equipo. Y creo que esto no está actualizado. Sí, va a ser similar a la vez pasada. Es decir, equipos de 5 integrantes, 2 compañeros o 2 integrantes van a ser la parte demandante, 2 integrantes la parte demandada y el compañero restante será el juez. Igual el caso puede ser civil o mercantil y la audiencia tiene que respetar lo que hay que hacer dentro de ella, tal como está previsto en la normativa. Y como la vez anterior, hoy también la nota será integral y será a partir de una coevaluación y de una autoevaluación, de la misma manera que lo hicimos la vez pasada. E igual van a entregar un reporte final equivalente al acta de la audiencia, en la que van a describir el desarrollo de la misma con las distintas intervenciones y lo esencial de la participación de cada quien. Y la persona que representó el rol de juez va a subir en nombre del equipo o en beneficio de todos los integrantes del equipo ese resumen, esa acta, digámoslo así, de la audiencia. Entonces, dicho eso, se hace, por qué no decirlo, cobra actualidad algo que yo compartí con ustedes en la semana pasada, o sea, en la semana 11. Vamos a ver. En la semana 11 yo había puesto para ustedes un video. Aquí está. Un video conteniendo la simulación de una audiencia probatoria en un concurso interuniversitario. Entonces,
este video me parecería a mí que sería muy importante que lo pudieran ver. Si ya lo vieron, pues otra vez, verlo de nuevo. Y si no lo han podido ver todavía, pues que lo hagan, porque aquí van a poder ustedes de alguna manera ver cómo es el desarrollo de una simulación de una audiencia y el nivel que se ha utilizado en esta simulación, créanme, podría resultar un poco mejor, un poco más alto, superior que lo que podemos ver incluso en audiencias reales. Porque recuerden que este era un concurso calificado, había un tribunal calificador de personas expertas y que le asignaban una calificación a cada una de las intervenciones. Entonces, al final, pues se determinó quién era el que tenía el mayor puntaje y en base a eso se determinó un ganador. Entonces, el hecho de estar, digamos, concursando o compitiendo, hacía que estos jóvenes estudiantes, al igual que ustedes, hicieran su mejor esfuerzo para poder hacer una simulación casi perfecta. Entonces, yo insisto, les recomiendo encarecidamente, si no han visto esta simulación, que lo hagan para que puedan ustedes aprender. Es más, se me ocurre recomendarles ahorita otro video de YouTube que le han titulado El mejor contrainterrogatorio. Vamos a ver si lo encuentro. El mejor contrainterrogatorio. Aquí está. Miren, este video también es de una simulación de una audiencia, pero en el ámbito penal. Recuerden, yo les explicaba que el Consejo Nacional, o mejor dicho, la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura es la que organiza estos concursos interuniversitarios y lo hacen en diferentes materias. Entonces, este video que se titula en YouTube El mejor contrainterrogatorio, miren cuántas visualizaciones tiene, casi las 813,000 visualizaciones, eso sí, por un lapso de 11 años, pero es también una muestra de una de las etapas o de los momentos que se da en las audiencias de sentencia, que en este caso era una vista pública, pero que al igual que en los procesos penales, también en los procesos civiles y mercantiles se da la etapa esta o el momento del contrainterrogatorio. Entonces yo les recomiendo que también vean este video para que ustedes puedan darse cuenta de cuál debería ser, digamos, la actitud, el temple, el carácter, la personalidad, la preparación también de un abogado cuando hace un contrainterrogatorio. Les repito, en este caso puntual es en un proceso penal, una vista pública, un contrainterrogatorio de un testigo, pero en el ámbito penal, pero las técnicas de litigación oral, una de las cuales es cómo dominar al testigo en un contrainterrogatorio, se aplican perfectamente al área civil, mercantil, de familia o de cualquier otra índole. Déjenme ver si pueden escuchar. Me avisan si escuchan. Tiene la palabra en este momento la representación de la defensa para que efectúe su contrainterrogatorio. ¿Pueden oír? Perfecto, licenciado. Ok. Solicito su permiso para desplazarme en sala. Lo tiene, licenciada. Gracias, su señoría. Buenas tardes, señor Federico Peñate. Soy la licenciada Andrea Karina Ábalos. En el presente proceso actúo en la calidad de agente auxiliar del señor Procurador General de la República. Fíjense bien, cuando nosotros nos vamos a dirigir a un testigo de la parte contraria, obviamente no es un testigo que nosotros hayamos preparado y presentado, sino que lo ha hecho el abogado de la parte contraria. Obviamente es bueno iniciar, digamos, después de pedir permiso para desplazarnos en sala. Este interrogatorio normalmente no lo hacemos desde la mesa donde estamos sentados, sino que aquí sí es bueno
por eso que les hablo, ¿no?, del control aún psicológico que debemos tener sobre ese testigo, que es el testigo de la parte contraria. Se supone que acaba de declarar y acaba de decir cosas que son perjudiciales para nuestro caso. Entonces nosotros necesitamos ver cómo lo desacreditamos, cómo lo hacemos caer en contradicciones, es decir, cómo disminuimos el impacto que ese testigo pudo haber ocasionado en la mente del juzgador y que nos perjudica en cuanto a nuestra tesis, a nuestro caso. Entonces, obviamente tenemos que presentarnos ante él, tal como lo hizo esta estudiante, ¿verdad? Lo primero que hizo fue presentarse ante el testigo. Esa es una buena práctica. Buenas tardes, señor Federico Peñate. Soy la licenciada Andrea Karina Ábalos. En el presente proceso actúo en la calidad de agente auxiliar del señor Procurador General de la República. En tal calidad procederé a realizarle una serie de preguntas a las que le solicito me conteste con un sí o con un no. Usted nos... Vaya, eso también resulta, llamémoslo, bueno, dependiendo, digamos, nuestra estrategia que estemos utilizando, pero la mayoría de los abogados, y eso lo han recomendado obviamente los autores que han escrito sobre el asunto, la mayoría de los abogados le formulan a los testigos de la parte contraria, en un contra como este, preguntas eminentemente sugestivas. La pregunta sugestiva es aquella que lleva envuelta la respuesta, es decir, la pregunta misma contiene la información que deseamos introducir al proceso, la pregunta misma. Estas preguntas sugestivas están, escuchen por favor con atención, totalmente prohibidas para el testigo que nosotros estamos presentando. Para nuestro testigo al cual nosotros estamos interrogando, la pregunta sugestiva está totalmente prohibida, a tal grado que cuando se formula una pregunta sugestiva al testigo que yo como abogado estoy presentando y que estoy haciéndole el interrogatorio directo, que es el primer interrogatorio que se le hace, si yo hago una pregunta sugestiva, el otro abogado está facultado para interrumpir e impedir la respuesta formulando la objeción, pregunta sugestiva. Fundamente, ¿por qué dice usted que es sugestiva? Porque dentro de la pregunta ahí va la respuesta. Pero en el contrainterrogatorio, que es cuando se interroga al testigo de la parte contraria, es decir, cuando después de que el abogado que lo presentó lo ha interrogado, el juez nos pregunta, ¿desea contrainterrogar al testigo? Y ahí es donde uno pues dice sí o dice no, dependiendo qué tan necesario eso resulte. No siempre, fíjense bien, no siempre hay que contrainterrogar, no siempre. Eso depende de factores que la práctica, la experiencia le va a ir dando poco a poco, pero básicamente se contrainterroga cuando de alguna manera tenemos aquella confianza o tenemos aquella expectativa más o menos sólida de que podemos lograr el objetivo del contrainterrogatorio, que como ya les dije es tratar de rescatar nuestro caso y corregir o sanear cualquier situación de desventaja que ese testigo haya provocado. Entonces, por eso es de que esta persona le dice que por favor a las preguntas que le formule únicamente la responda con un sí o con un no. Esa es, como quien dice, la pregunta, llamémosle esperada, en presencia de la respuesta esperada en presencia de preguntas sugestivas, con un sí o con un no. Realizarle una serie de preguntas a las que le solicito me conteste con un sí o con un no. Usted nos ha dicho que a usted lo asaltaron dos sujetos, ¿verdad que sí? Sí. Lo cierto es que estos sujetos eran un hombre y una mujer, ¿verdad que sí? No. Eran dos hombres, ¿cierto? Sí. Y estos dos hombres no andaban acompañados por ninguna mujer en ese momento, ¿verdad que no?
No, solo andaban Lo dos. cierto, señor Peñate, es que usted dice que el sujeto más pequeño lo amenazó con un cuchillo, ¿sí o no? Sí. Y usted dice que vio ese cuchillo también, ¿verdad que sí? No, no lo dije. Lo cierto es que usted dijo que se lo habían puesto en el lado derecho del estómago, ¿sí o no? Sí. Y usted estaba pendiente de esta zona de su cuerpo, ¿verdad que sí? En ese momento no. Lo cierto, señor Peñate, es que usted lo asaltaron en la noche, ¿verdad que sí? Sí, pero Y se en podía la ver. noche no alumbra la luz del sol, ¿verdad que no? No, pero había una Lo lámpara cierto como de... es que las cosas se ven mejor con la luz del día, ¿sí o no? Sí, En el lugar que lo asaltaron había una lámpara, ¿verdad que sí? sí, Y usted asistió, junto con la señora jueza, a una diligencia para comprobar que efectivamente esa lámpara existía, ¿sí o no? no. Lo cierto es que usted nos dijo que el pantalón del sujeto más pequeño era de color oscuro, ¿verdad que sí? Por ese Sí. gesto debemos entender un sí. Sí. Lo cierto es que usted no nos dijo el color exacto de ese pantalón, ¿verdad que no? No, Usted después del asalto se dirigió a la empresa CompuSystem, ¿sí o no? sí. Usted se dirigió a ese lugar para pedir ayuda. Pues sí, en busca de ¿Usted pidió ayuda. ayuda, sí o no? Sí, Lo cierto es que le pidió ayuda al vigilante David Castro, ¿verdad que sí? fue el primero que me ¿Sí encontré. o no? Sí. Es decir, lo cierto es que David Castro usted lo ayudó. Sí, Ustedes dos salieron a buscar a los dos asaltantes, ¿verdad que sí? sí, Porque usted los había perdido de vista, ¿cierto? sí. Estando en la empresa CompuSystem, el vigilante llamó a la policía, ¿sí o no? No, Lo cierto es que a lo lejos usted señaló a uno de los sujetos que lo asaltaron, ¿sí o no? sí, porque lo tenía de ¿Señaló a un frente. sujeto, sí o no? Sí, Y el señor... Bueno, vamos a dejarlo acá. Únicamente lo quise proyectar y les recomiendo que lo terminen de ver. Más que todo por la actitud. Digamos, no tanto por si las preguntas están bien formuladas o no. De hecho, hay algunas que podrían ser objetables, especialmente aquellas que dicen verdad que no. Es decir, no se puede formular preguntas negativas porque la respuesta resulta ambigua. Es decir, toda respuesta tiene que ser en el sentido positivo para poder ser negada o rechazada, pero no llevar ese componente verdad que no, porque si se dice sí, no se entiende si está afirmando que no, y si dice no, no se entiende si está diciendo que sí. Pero bueno, ese es otro asunto que pertenece más bien a las técnicas de litigación oral. Y como les repito, a lo mejor las preguntas que ella ha formulado no sean del todo, ¿verdad?, perfectas, pero sí me gusta mucho, y en eso coincido de que es un buen contrainterrogatorio por ese tono, ese control, esa dominación que tiene sobre el testigo, incluso para interrumpirle cuando él quiere ir un poco más allá de un sí o de un no. Entonces ella pues contemple, le pone en su lugar, le dice sí o no, y eso obviamente es muy bueno y muy admirable en un contrainterrogatorio. Bien, entonces les recomiendo que vean esta simulación, porque esta sí es civil y mercantil y contiene, digamos, todo lo que de alguna manera se necesita para poder, por parte de ustedes, simular también una audiencia. Bien, ¿alguna pregunta en relación con la actividad? Repito, es una simulación de audiencia probatoria, parecida a la que ya tuvimos en semanas anteriores, pero esta vez van a tener que, digamos, incluir la producción de al menos un testimonio, por lo menos un testimonio, y hacer efectivamente un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio para poder ver de qué manera se establecen los hechos y se contradicen los hechos. Entonces tienen que organizarlo de tal manera que puedan desempeñar una simulación de una audiencia que incluya, digamos, en su parte básica, los componentes que dicha audiencia debe llevar. Bien, si no tienen alguna pregunta... Hola, le escucho. No sé si ya mencionó el tiempo y también el orden de los grupos. Bueno, como siempre, vamos a hacerlo de manera aleatoria en cuanto al orden de participación, y en cuanto al tiempo, esta vez creo que vamos a tomar un poquito más.
vamos a tomar 30 minutos como máximo y 20 minutos como mínimo, porque hay que introducir algunos elementos que no se veían en la audiencia preparatoria, como lo son la producción de por lo menos un testigo, o podría ser un perito, o podría ser la parte contraria, o podría ser la propia parte. Es decir, pero sí me gustaría y me interesa que por lo menos una persona pueda tener el rol, ya sea de la propia parte, la parte contraria, o un testigo o un perito. Entonces, como son 5 los integrantes, allí tendrían que hacer, como decimos vulgarmente, de tripas corazones, para poder entre los 5 repartirse estos roles y poderlos completar ya a la hora de la simulación de audiencia. Entonces el tiempo sería un mínimo de 20 y un máximo de 30 para poder desarrollar esta simulación, y el orden en que van a pasar va a ser, como la vez anterior, aleatorio, con la posibilidad de que si algún equipo quiere hacerlo desde el principio, no hay ningún problema por mí en que lo puedan hacer si desean, como decimos, salir de eso de una vez. Vean, como que mi conexión acaba de fallar. ¿Me siguen escuchando? Bien, les decía que esta simulación de audiencia probatoria va a incluir un interrogatorio, tanto directo como contrainterrogatorio, con posibilidades, si lo desean, de hacer lo que se conoce como un redirecto y un recontrainterrogatorio. Las oportunidades que hay para poder interrogar a una persona básicamente son 4: el directo, el contra, un redirecto y un recontrainterrogatorio. Y ahí muere, ya no puede haber una quinta oportunidad. Y sobre la base de que el contra es completamente optativo, en el sentido de que cuando el juez le pregunta al abogado, ¿desea contrainterrogar?, el abogado le puede decir: no, señor juez, no lo considero necesario. Y ahí termina. Solamente se queda con el interrogatorio directo, ese testigo o esa perito o esa parte, ¿verdad?, material. Pero si se hace el contra, el redirecto pasa a ser optativo, voluntario, no es obligatorio hacerlo, así como tampoco lo es el recontrainterrogatorio. Entonces, dependiendo de, digamos, la calidad del testimonio o la calidad de la declaración que hemos escuchado, podemos tener únicamente el directo, o directo más contra, o directo más contra más redirecto, o directo más contra más redirecto más recontra, o sea, las 4 intervenciones con respecto a una misma persona. Pero repito, eso depende de qué es lo que el testigo llegó a decir. Bien, vamos a remitirnos al Código Procesal Civil y Mercantil, y vamos a leer lo que según la ley debe practicarse o debe hacerse durante la audiencia probatoria. Entonces vamos a, digamos, a ocupar el espacio para poder, repito, aprender directamente del código lo que tiene que hacerse durante esta audiencia. Entonces vamos a pedir el apoyo de cada uno de ustedes mediante la lectura, y vamos a hacerlo, digamos, poco a poco y según se les vaya dando el turno de palabra. Bien, comencemos con el artículo 402, y voy a pedirle a Nelson Escobar que me ayude a leer, por favor. Artículo 402. Nelson, ¿está por ahí?
Sí, Ok. ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. La historia se iniciará en el día y hora señalados y tendrán por objeto la realización en forma oral y pública de los medios de prueba que hubieran sido admitidos. Se comenzará con la lectura de aquella parte de la resolución dictada en la audiencia preparatoria en la que quedaron fijados el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida. Muy bien. Gracias, Nelson. Gracias. Yo creo que esta disposición es bastante sencilla, bastante clara en su contenido. Simplemente lo que está diciendo es de que la audiencia tiene que iniciarse puntualmente, ¿no? El día y hora señalados. Y tiene como finalidad practicar la prueba. O como lo dice el código, realizar en forma oral y pública los medios de prueba que hubieran sido admitidos. Esta audiencia, como lo hemos comentado previamente, no hay necesidad de alegatos iniciales, no es necesario que se hagan, porque ya ha habido oportunidad, digámoslo así, durante la presentación de la demanda, durante la presentación de la contestación de la demanda y durante la audiencia preparatoria, de formular todas las, digamos, alegaciones, alegatos, que tienen que ver con las etapas introductorias o iniciales del proceso. De tal suerte que ya cuando se llega a la audiencia probatoria, podemos decir con propiedad que ya las alegaciones iniciales ya han sido efectuadas. Sin embargo, de repente usted se puede encontrar con algún tribunal, con algún juez, que apartándose, digámoslo así, de esto, les pida a las partes formular alegatos iniciales. Entonces, como usted conoce su caso, conoce las pruebas, tanto las propias como las que ha ofertado la parte contraria, pensaría yo de que no debería ser ningún problema el que un juez le sorprenda, digámoslo así, diciéndole que hay que hacer alegatos iniciales en una audiencia probatoria, ¿verdad? Y siempre es bueno tener, como quien dice, eso en mente para que no lo agarren totalmente desprevenido. Sin embargo, no es, digámoslo así, lo usual, no es lo corriente, porque todo el mundo sabe de que en la audiencia probatoria no se dan alegatos iniciales, sino que de una vez, como dice el artículo 402, se comienza con la lectura de aquella parte de la resolución dictada en la audiencia preparatoria en la que quedaron fijados el objeto del proceso, los hechos controvertidos, lo que equivale a decir el objeto de la prueba, y por supuesto la prueba que fue admitida. Ahora veamos el artículo 403. Cindy Nolasco, ayúdenos a leer, por favor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. El 404 dijo. 403. Dice, las pruebas se producirán en audiencia salvo las excepciones que este código prevé, en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para su adecuada documentación a fin de asegurar los efectos oportunos, y deberán practicarse concentradamente, salvo que sea imposible por la naturaleza del medio probatorio. Siga leyendo, por favor, el siguiente artículo. Cuando la prueba deba realizarse separadamente el acto de la audiencia probatoria, el tribunal anunciará a las partes con la debida antelación el día y hora en que procederá a tal diligencia. Si además tuviera que practicarse fuera de la sede del tribunal, se indicará el lugar. Las partes tendrán derecho a intervenir en la producción de estas pruebas. Si la prueba no se pudiera realizar en el acto de la audiencia, se
procurará de ser posible producirla antes de que se celebre esta. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos en el artículo 403 y en el artículo 404 que en virtud del principio de concentración regulado allá en los artículos iniciales del Código, y es un principio en cuya virtud todas las diligencias, los actos procesales que puedan realizarse en una sola audiencia, en un solo momento, es decir, de manera concentrada, pues así habría que hacerlo. En base a ese principio dice de que las pruebas se van a producir en audiencia, pero ello, por supuesto, por regla general, ya que de repente podemos encontrarnos con algunos medios probatorios que por su propia naturaleza o por sus propias características no sea posible practicarlas dentro de la audiencia, ni siquiera dentro del tribunal, sino que hay que hacerlo en un lugar diferente. Por eso dice que cuando la prueba deba practicarse separadamente, es decir, fuera de la audiencia, el tribunal tiene que anunciarlo con la debida anticipación a las partes, es decir, citarles el día y hora en que dicha prueba se va a practicar, porque las partes tienen un derecho a intervenir en la producción de ellas. Ahora, eso no significa que si no llega no se practique la prueba. No, es decir, si el abogado, después de haber sido notificado con anticipación e indicado día, hora y lugar, si el abogado no llega, pues el tribunal no solamente por eso va a suspender, digamos, la realización de ese medio probatorio, sino que ahí queda en el abogado no haber asistido y es como haber renunciado al derecho de intervención. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos para poder, digamos, estar presente, porque si es usted el que ha ofertado ese medio probatorio y usted no llega, el tribunal lo más probable es de que no practique el medio probatorio y se quede sin realizar. Pero si es la parte contraria la que lo ha pedido y usted no llega, pues entonces el acto probatorio se va a realizar en su ausencia. Entonces aquí es donde uno tiene que estar muy pendiente, muy atento, manejar un calendario de actividades con un control pues muy serio, muy detallado, para no faltar a este tipo de diligencias. Ahora, ya habíamos dicho que hay varios ejemplos de medios probatorios que no se pueden realizar dentro de la audiencia. El principal de ellos es el reconocimiento judicial de un inmueble, por ejemplo, de un inmueble que obviamente está ubicado en un lugar distinto de donde está ubicado el juzgado o el tribunal. Y en ese caso, pues obvio, hay que desplazarse al inmueble de que se trata. Y otro ejemplo es cuando se va a tomar una declaración, llamémosle domiciliar, es decir, la declaración como testigo de una persona que por sus condiciones físicas, tal vez por enfermedad o por un impedimento psicomotor, que no pueda desplazarse, entonces haya que ir al lugar donde esa persona se encuentre, que puede ser su casa de habitación o puede ser alguna clínica, algún hospital, etc. O un ejemplo adicional es cuando se va a practicar el cotejo, antes llamado compulsa, de un instrumento, es decir, la comparación, la confrontación de una copia con su original que está resguardado o protegido en alguna oficina pública. El ejemplo, digamos, por antonomasia, es el de cotejar un testimonio con la matriz, revisando, por qué no decirlo, o comparando, ¿no?, el testimonio con la matriz, pero la matriz se encuentra en el protocolo que está resguardado en la sección del notariado
de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte, no va a entregar nunca ese libro de protocolo para que salga de esa oficina, sino que el tribunal tiene que constituirse a ese lugar, y la regla que nos da este artículo 404 es que se procure producir esos medios probatorios antes de que se celebre la audiencia. Sin embargo, esta frase "se procurará de ser posible", por supuesto que abre la posibilidad de que se pudiera practicar en un momento posterior, o incluso en un momento, ¿por qué no decirlo?, simultáneo, ¿no? Es decir, puede iniciar perfectamente la audiencia probatoria, incluso desfilar algunos elementos probatorios que se puede hacer dentro del tribunal, y en ese momento se puede constituir el tribunal al lugar donde se va a hacer el reconocimiento y después regresar. Recordemos que estas audiencias probatorias pueden tomar todo el tiempo que sea necesario hasta que se culmine o se termine todo lo que hay que hacer en ella. Aún días, puede durar días. Entonces, podría ser también una opción que el medio probatorio se practique, como quien dice, simultáneo con la audiencia. Pero lo ideal, como lo dice este inciso final, es que se procure producirlo antes de la audiencia probatoria, debidamente documentada, por supuesto, la práctica, para que en la audiencia esos medios probatorios también puedan ser objeto de las alegaciones finales, es decir, que también se puedan tomar en cuenta al momento de pedir ambas partes lo que, según las pruebas han demostrado, lo que les convenga a sus intereses. Bien, veamos el artículo 405. Ayúdeme, Katia, por favor, a leer 405. Ok. Comparecencia de las partes. Artículo 405. Las partes deberán comparecer a la audiencia cuando dejaran de concurrir ambas partes. El juez pondrá fin al proceso sin más trámite. ¿Sigo? Sí, por favor, todo el artículo. Si asistiere una sola de ellas, se procederá a la celebración de ella, y si se hubiere propuesto su declaración, se tendrá por cierto los hechos a que se refiere el interrogatorio. Muy bien. Miren, déjenme contarles que a veces conviene a los intereses de una de las partes que la parte contraria declare. Es lo que se conoce precisamente como declaración de la parte contraria. Y también existe la declaración de la propia parte. Pero la declaración de la propia parte no es tan eficaz, no es tan valiosa o útil como la declaración de la parte contraria. Y ello es porque usted tiene que preparar un interrogatorio, y ese interrogatorio tiene que ser muy bien redactado, es decir, preguntas sugestivas como las que ya les mencioné, que son preguntas que contienen en sí misma la respuesta que usted desea que esa persona pues introduzca al proceso. Entonces, usted tiene que, cuando usted pide que se interrogue a la parte contraria, tiene que acompañar un interrogatorio, es decir, una lista de preguntas, pues, que es las que se le van a formular a la parte contraria. Y esas preguntas tienen que estar bien hechas, tienen que ser sugestivas, es decir, se tienen que responder con un sí o con un no. Les pongo un ejemplo. Supongamos
que estamos en presencia de un reclamo de indemnización de daños y perjuicios, que nosotros le atribuimos a la parte contraria que, digamos, calculó mal, digamos, la distancia o el material a ser utilizado. Le atribuimos que hubo un daño ocasionado por, digamos, la impericia con la cual se puso a construir o a disminuir el tamaño, por ejemplo, de una pared medianera, por ejemplo, y que por las escarbaciones que hizo en la pared, pues esta se derrumbó, ¿no? Y botó un techo y dañó muebles, etcétera, etcétera. Es decir, le atribuimos a la parte contraria que por su acción descuidada provocó un daño. Entonces, nosotros digamos que tenemos por ahí un testigo, pero el testigo salió cuando escuchó el ruido del techo que se cayó y digamos que no es un testigo presencial que haya visto cuando el vecino estaba escarbando en la pared o en el suelo ahí cercano. Entonces, usted necesita, para probar los hechos en los que fundamenta su pretensión, acreditar que efectivamente esa persona era la que estaba haciendo este trabajo, esta obra, esta excavación. Entonces, usted le podría hacer preguntas, pero no le va a preguntar, por ejemplo, y el día 12 de mayo del año 2022, a eso de las 3 de la tarde, ¿dónde estaba usted? Esa no es una pregunta sugestiva, esa es una pregunta abierta. Usted no le va a preguntar, ¿y qué estaba haciendo usted en ese momento y en ese lugar y a esa hora? ¿Qué estaba haciendo? Pregunta abierta, que necesita de una respuesta igualmente abierta. Esas no es preguntas que puedan dar el efecto deseado en un interrogatorio de la parte contraria. Repito, usted tiene que formular preguntas cerradas, preguntas que se contesten con un sí o con un no, preguntas sugestivas que incluyan la respuesta. Ejemplo: lo cierto es, señor Juan Pérez, que el día 12 de mayo, a eso de las 3 de la tarde, usted se encontraba en el patio de su casa, ¿verdad que sí? Si él tuviera que responder, las únicas dos opciones que tiene son sí o no. Sí o no. Lo cierto es, don Juan, que en ese momento usted se dispuso a cavar, a hacer una excavación en su patio, ¿verdad que sí? Sí, sí. Lo cierto es que para esa excavación usted utilizó una piocha y una pala, ¿verdad que sí? Fíjense que esa pregunta podría ser objetable y tendría que formularla yo de manera más separada, pero digamos que es un ejemplo que le estoy dando, porque yo tendría que mencionar la pala por una parte y la piocha en otra pregunta distinta, porque podría ser que solo tenía la pala o podría ser que solo tenía la piocha, o el azadón que se le suele decir, o la barra. Entonces, no puedo yo mezclar varias cosas porque es una pregunta compuesta que incluye varios objetos y no necesariamente los tenía todos. Pero no más es para el ejemplo. Lo cierto es que usted cavó a la orilla de su casa, a la par de la pared del vecino, ¿verdad que sí? No sé si me explico. Estoy dándoles ejemplos de preguntas que solo se pueden responder con un sí o con un no porque ya incluyen la respuesta que yo quiero. Lo cierto es que usted empezó a escarbar la pared medianera, ¿verdad que sí? Lo cierto es que usted escarbó más o menos medio metro, ¿verdad que sí? Lo cierto es que cuando usted estaba escarbando, la propiedad, la pared cedió por el peso del techo, ¿verdad que sí? Lo cierto es que cuando esa pared se cayó, por
fortuna divina usted no resultó lesionado. Sí, ¿verdad que cuando esa pared cayó, destruyó los muebles de su vecino? Preguntas, repito, cuya respuesta tendría que ser necesariamente sí o no. Y allí es donde tiene sentido este interrogatorio, porque, según lo que dice el inciso segundo, parte final, si se hubiere propuesto su declaración, se tendrán por ciertos los hechos a que se refiriera el interrogatorio. Es decir, si la parte de la cual hemos pedido su declaración no asiste, no llega a la audiencia siempre se va a celebrar. Pero la consecuencia de no asistir es que se van a tener por ciertos los hechos a que se refiriera el interrogatorio. A cada una de las preguntas se va a entender que la respuesta fue sí, 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 a cada una de las preguntas. Esa es la consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de este artículo? Primero, si se ha pedido la declaración de la parte a la que nosotros representamos, tenemos que lograr que llegue. No podemos decirle, no se preocupe, allí voy a estar yo. No es necesario que usted vaya. Es más, por estrategia, mejor no vaya. Porque como han pedido su declaración, mejor no vaya, porque así pues no vaya a ser que meta las patas en su declaración. No, tenemos que asegurarnos de que asista, de que llegue, porque la consecuencia de que no lo haga, pues ya la acabamos de leer, es de que se va a tener por ciertos los hechos a los que se refiere el interrogatorio. Ahora bien, si nosotros somos los que hemos pedido la declaración de la parte contraria, asegurémonos de presentar ese interrogatorio, porque si no lo presentamos, no va a haber un parámetro para poder determinar cuáles son los hechos que se van a tener por ciertos. Pero tenemos que presentar el interrogatorio y además asegurarnos que las preguntas sean sugestivas y que contengan dentro de ellas mismas las respuestas que necesitamos. Es decir, aquellas a las cuales, si la parte dice que sí, entonces nosotros estamos estableciendo nuestros hechos, que hemos obviamente incluido en la demanda. Bien, veamos el artículo 406. Miren, si ustedes tienen algunas preguntas a medida que yo estoy haciendo estas explicaciones, por supuesto que las pueden formular sin ningún problema. Veamos el artículo 406, que habla sobre la práctica de las pruebas. Erika, ¿quiere por favor leer? Erika Trejo. Sí, licenciado. Práctica de las pruebas. Artículo 406. Cada parte y en primer lugar, el demandante puede presentar las pruebas que hubiere propuesto, del modo que a su juicio convenga más a sus intereses. El juez accederá a ello cuando no perjudique el desarrollo de la audiencia ni menoscabe el derecho de la defensa. Defensa de la parte, contraria. Si no comparece un testigo o un perito, el tribunal decidirá, previa solicitud de la parte que lo hubiere propuesto, sobre la continuación o la suspensión de la audiencia. Si ordena la suspensión, se le volverá a citar dentro del plazo de 10 días, con advertencia de proceder contra él por desobediencia al mandato judicial. Si no comparece, ¿verdad? Si el testigo no declara dentro del plazo establecido, se rechazará su testimonio y ahí no logro verle, y se certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República. Muy bien, gracias Erika. Vaya, efectivamente, este artículo 406 indica que si no hay, digamos, motivo de objeción, si no hay, digamos,
perjuicio al desarrollo de la audiencia o menoscabo al derecho de defensa de la parte contraria, cada parte va a pedir o a practicar o a permitir que se practique las pruebas que ha propuesto del modo y orden que más convenga a sus propios intereses. Eso significa, por ejemplo, que es a la parte interesada a quien se le va a preguntar: mire, ¿cuál medio probatorio quiere que se produzca primero? ¿Cuál después? ¿Cuál a continuación? ¿Cuál de último? Es decir, ¿en qué orden quiere usted que se practique la prueba que usted ha propuesto? Y ahí será la parte interesada la que va a decir: ¿sabe qué? Primero quisiera que practiquemos el peritaje, es decir, que declare el perito. Después de ello, quisiera que declare la propia parte. Después me gustaría escuchar a los testigos. Y al final, la declaración de la parte contraria. Ese es el orden que yo propongo. Y dentro de los testigos, quisiera que primero examinemos a fulano, después a mengano y al final a perencejo. Repito, cada parte en ese momento tiene ese poder de decidir el modo, el orden en que quiere que se practiquen sus medios probatorios. Y el juez lo va a permitir o va a acceder, como lo dice el código, siempre y cuando no perjudique el desarrollo de la audiencia ni menoscabe el derecho de defensa de la parte contraria, que por regla general los jueces no tienen mucho que decir al respecto, sino que permiten que cada parte lo decida según convenga a sus propios intereses. Ahora, ¿qué pasaría si no llega un testigo o un perito? Este artículo nos está explicando que es obligación legal para un testigo o para un perito asistir. Ojo, no lo es para la propia parte ni para la parte contraria. Ellos no están obligados a asistir, la propia parte o la parte contraria, aunque se hayan ofrecido sus declaraciones. La consecuencia ya la leímos en el artículo anterior. Si no llega la parte contraria de la cual hemos pedido su declaración, la consecuencia es que se van a tener por ciertos los hechos a los que se refiera el interrogatorio. Se van a tener por acreditados esos hechos, como que a cada pregunta le hubiera dicho sí, 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 sí. Es decir, ese es el efecto. Pero con respecto a un testigo o a un perito, la cosa cambia. Ellos sí tienen que asistir. No es optativo, no es una invitación, es una orden. Ahora, si no llegan, pues la parte que ha propuesto a ese testigo o a ese perito decide si desiste, si prescinde, si retira esa oferta probatoria o si la mantiene. En el caso de que la mantenga, entonces la audiencia se podría suspender perfectamente y se vuelve a citar al perito o al testigo que no llegó. Y se le advierte que si no llega, se le va a procesar por desobediencia a mandato judicial, que es un delito contra la administración de justicia, regulado en el Código Penal. Ahora bien, si no se logra esa declaración dentro de esos 10 días que se da como plazo para volverlo a citar, entonces el juez no va a tener más remedio que decirle a la parte que lo presentó, que lo propuso: mire, ¿sabe qué? No puedo yo hacer más que procesar, es decir, ordenar el procesamiento, mandar certificación a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie la investigación por desobediencia y lo sancionen.
pero no podemos esperar más, ni puedo volver a suspender la audiencia. Lamento mucho, no vino, pues ni modo, lo único que va a pasar es que se le va a procesar. Entonces, ahora, ¿qué aprendemos de esto? Miren, lo que aprendemos es que si nosotros hemos sido citados como testigos, tenemos que asistir, ¿verdad? Tenemos que asistir. Que si nosotros necesitamos la declaración como testigo de un ciudadano común y corriente, al que a lo mejor no conozcamos mucho, pero sí sabemos que puede declarar sobre los hechos y que puede hacerlo sin falsearlos, nosotros perfectamente podemos proponerlo, aunque él no quiera, aunque él o ella no esté de acuerdo. Aunque le preguntemos, mire, qué bueno que usted vio bien todo lo que sucedió, ¿será que me puede ayudar como testigo? No, yo no, a mí no me mete en eso, yo no voy, no quiero. Pues aunque él no quiera, usted todavía lo puede proponer como testigo. Decir cuál es su nombre, cuál es su edad aproximada o su calidad de ser mayor de edad, su profesión si la conoce, su domicilio, el lugar donde reside, qué es lo que él sabe sobre los hechos sobre los cuales puede declarar y pedirle al juez que lo cite como testigo. Y tiene que llegar. Estamos aprendiendo que es una obligación para todo ciudadano comparecer y ayudar, coadyuvar con la administración de la justicia. Y tiene consecuencias serias el no asistir. Entonces, estamos aprendiendo que para un testigo o para un perito no es optativo. Tiene que asistir aunque no quiera. Repito, si surgen preguntas, no tengan temor en hacerlas. Objeciones. Este es de los temas, llamémosle, más apasionantes que hay dentro de un proceso, y no solo civil que conste, también penal, también de familia. Este es un tema que yo quiero aprovechar para recomendárselos a ustedes. Si usted se familiariza con el tema de las objeciones y logra con diligencia, con práctica, con estudio, dominar este tema, mire, créame, le van a tener miedo como litigante. Es decir, obviamente temor profesional, ¿verdad? Es decir, todos los abogados contra los cuales usted se vaya a enfrentar, créame, van a sentirse muy incómodos, ¿ya? Y muy dudosos de su propia capacidad. Pero, repito, usted tiene que pagar el precio y está a tiempo de comprar esa destreza, esa habilidad de poder formular objeciones apropiadas y poder con ello impedir que elementos probatorios perjudiciales ingresen al proceso. Porque esa es la idea de las objeciones, poder controlar los medios probatorios de tal suerte que solo ingresen aquellos que definitivamente se introduzcan con el respeto que tiene precisamente las reglas de evidencia, es decir, las reglas que regulan el derecho probatorio, el derecho a probar. Así que iniciamos pues este análisis de las objeciones con el artículo 407 y repito, familiarícese con el tema de las objeciones, distíngase con el tema de las objeciones, aprenda a objetar y luego me comenta, luego usted se va a acordar de mí y me va a dar la razón si en realidad lo logra. Bien, Mario, ayúdenme con la lectura del artículo 407, por favor, recordando que son 2 incisos. Después le voy a poner el otro. Mario Batres, ayúdenme.
Mario está por allí. Mario a la 1. Mario a las 2. Y Mario a las 3. Denis Flores. Ayúdeme usted, ya que Mario no pudo. A ver, el artículo 407. Sí, por favor. Objeciones, procedencia. Artículo 407. Las partes podrán objetar la prueba que se pretende introducir en las audiencias con violación a lo establecido con este código. Las objeciones que se interpongan tienen que ser oportunas y específicas. La parte que formule una objeción deberá fundamentarla. Si no se objeta oportunamente en audiencia, se entenderá que se ha renunciado a ejercer este derecho. El juez o tribunal fundamentará la admisión o el rechazo de la objeción interpuesta. Las partes podrán interponer recurso de revocatoria a la decisión del juez o tribunal. Muy bien, gracias, Denis. Vaya, efectivamente estamos aprendiendo con carácter general que las partes pueden objetar la prueba que se pretenda introducir en las audiencias con infracción a lo establecido en el código. Algo así como que hay algunas reglas, algunas normas, algunos principios que deben ser considerados al querer introducir elementos probatorios, y que mediante las objeciones hay una especie de control. Ahora, fíjense bien lo que dice este artículo. Las objeciones tienen que ser oportunas. Oportunas significa que tiene que hacerse la objeción en el momento indicado, ni antes ni después. Miren, les voy a poner un ejemplo de una, digamos, de algo que se podría dar dentro de un debate, dentro de una audiencia, y es el siguiente. Un abogado está preguntando al testigo, está formulando una pregunta, y el abogado de la parte contraria obviamente entiende que esa pregunta, digamos, la respuesta que el testigo dé va a perjudicarle, pero el abogado todavía está formulando la pregunta, pues no la ha terminado, sino que va, digamos, por en medio de la pregunta, pero como el otro abogado ya sabe más o menos qué es lo que le va a preguntar, entonces de repente, objeción, su señoría, la pregunta es impertinente, o la pregunta asume hechos de los cuales no se han sentado bases, o la pregunta requiere que el testigo exprese una opinión y no un hecho, etc. Es decir, objeción. Pero resulta, repito, que la pregunta todavía no la ha terminado de hacer el abogado. Entonces, este abogado se dirige al juez y le dice: su señoría, esa objeción resulta inoportuna porque todavía no he terminado la pregunta. Entonces el juez se la va a declarar sin lugar. Se la va a declarar sin lugar porque para poder objetar una pregunta formulada por un abogado contrario, ojo, espere que la termine, espere que la pregunta se complete y entonces formule la objeción, no antes. Porque si lo hace antes, entonces el abogado le va a hacer sentir mal a usted diciéndole al juez que la objeción es inoportuna
porque todavía no ha terminado su pregunta. Es más, usted le puede dar, digamos así, un tip al abogado para que en ese momento reformule la pregunta de tal manera que no quepa la posibilidad de una objeción. A lo mejor la pregunta, una vez terminada, resultaba objetable, pero usted por su prisa, por no tener paciencia, le permitió, digamos, reacomodarla, reformularla y hacerla de tal manera que ya no admite objeción. O en todo caso, ya habría usted quemado un cartucho y ya se habría granjeado de parte del juez esa opinión desfavorable de que usted hace objeciones sin un fundamento sólido, porque las hace antes de que la pregunta se termine de formular. Pero el otro punto es que tampoco se tiene que dormir. O sea, el otro lado de la tortilla es que, si bien es cierto, tiene que esperar con paciencia a que termine la pregunta, tampoco se puede dormir en sus laureles y esperar a que el testigo empiece a responder, porque una respuesta corta que el testigo pudiera formular, y usted, cuando el testigo ya respondió de manera corta y puntual, objeción sin lugar, le van a decir. Y se la van a declarar sin lugar con esta frasecita: el testigo ya respondió. Entonces, usted tiene que estar muy atento, tiene que estar muy concentrado en lo que está haciendo. En ese momento en que usted está escuchando el interrogatorio de un testigo adverso, usted no puede estar pensando en otra cosa más que en lo que está pasando en ese momento. Y repito, estar muy atento a lo que está sucediendo para que la objeción sea, tal como lo dice el código, oportuna. Específica significa que tiene que ser muy clara, muy puntual, muy concreta. No puede usted hacer una objeción de manera genérica, digámoslo así. Ejemplo, objeción. Objeción, pero ¿cómo es eso de objeción? O sea, objeción, pero ¿por qué? O sea, no, tiene que decir, por vía de ejemplo, la pregunta es repetitiva, porque ya la había hecho antes, el testigo ya se la había respondido y hoy la está volviendo a hacer. Eso es específico. O sea, objeción, la pregunta es capciosa, y es capciosa porque encierra un truco, encierra una trampa. Está preguntando algo que resulta imposible de responder porque esos hechos no han sucedido de la manera que lo dice. Objeción, el abogado está poniendo palabras que el testigo no ha dicho previamente, está poniendo palabras en su boca. Objeción, el abogado le está pidiendo con esa pregunta al testigo que emita una opinión de la cual el testigo no está calificado, porque no es perito, es testigo. Objeción, la pregunta es sugestiva, porque encierra en sí misma la respuesta que pretende escuchar. No, el testigo tiene que decir él lo que quiere que el abogado escuchar y no decirlo el abogado, porque el abogado no es el testigo. Es decir, usted tiene que especificar en qué consiste su objeción y obviamente fundamentarla. Muchas veces, y eso se logra ver con mayor detalle en estos concursos interuniversitarios, cuando el abogado simplemente dice objeción, entonces el juez mismo le dice fundaméntela. Entonces, cuando el juez le dice que la fundamente, lo que le está pidiendo es que usted explique por qué considera que esa pregunta, que esa respuesta, que esa conducta, que ese alegato es objetable. Es decir, que dé razones por las cuales usted considera que hay una objeción válida. Y esto que no se les olvide nunca: si no se objeta oportunamente, se entenderá que se ha renunciado. Así que, si usted no maneja el tema de las objeciones, un abogado inexperto, que no tiene mayor conocimiento de las técnicas de litigación, va a lograr su objetivo con preguntas objetables, pero como usted nunca las objetó porque tampoco conoce en qué consisten las objeciones, cuándo, cómo, por qué,
objetar, entonces va a ser un diálogo de sordos ahí. O sea, y el juez no es quien va a estarle haciendo la plana. El juez no es quien va a decir, no, mire, esa pregunta es objetable y no la voy a permitir. No, el juez es un árbitro imparcial. Y el juez en ese caso va a permitir, miren, ahora la técnica pues obviamente ha mejorado bastante, pero aún así todavía hay abogados que no saben preguntar. Y por supuesto hay abogados que no saben objetar. Hay abogados que no saben contrainterrogar. Hay abogados de todos, de todo tipo. Lo importante es que usted aprenda, que usted destaque y, repito, lo puede lograr, pero hay que estudiar un poquito al respecto. Dice aquí que el juez tiene que fundamentar la admisión o el rechazo de la objeción interpuesta. Esto en realidad no se ve mucho. Lamentablemente nosotros tenemos como una actitud pasiva, una actitud de aceptación, de sumisión, una actitud de amén, ¿verdad? Y muchas veces, créanme, muchas veces algunos jueces andan más perdidos que los abogados en materia de objeciones. Y ante preguntas, respuestas, actitudes o alegaciones que son perfectamente objetables y se ha formulado de manera oportuna, específica y fundamentada la objeción, aún así las declaran sin lugar la objeción. Y cuando es lo contrario, cuando la pregunta está bien formulada, no tiene ningún vicio, ninguna infracción o violación a las reglas de evidencia, al lugar la objeción. Es decir, totalmente opuesto al deber ser la resolución de los jueces. Ahora, ¿qué dice el código en este artículo 407? Que el juez tiene que fundamentar. Es decir, es una decisión la que está tomando con respecto a una objeción. Y muchas veces no fundamentan nada. Solamente dicen, al lugar la objeción. Reformule. Sin lugar la objeción. Sin lugar. Conteste, testigo. Es decir, sin fundamentar. Entonces yo creo, y aquí es una cuestión que hay que saberla manejar, porque tampoco es muy inteligente, como dice, pelearse con la cocinera, pero tampoco es de dejarse, pues. Es decir, uno tiene que hacer valer de una manera decorosa, con respeto, los derechos que la misma ley le confiere, y en su momento ustedes le pueden decir con respeto al tribunal que no está de acuerdo con la decisión que ha tomado de declarar al lugar o sin lugar la objeción, y que si sería tan amable, para efectos del recurso, de fundamentar el porqué de su decisión. O sea, yo entiendo que es algo confrontativo, no lo niego, pero me parece que es un derecho que usted tendría como litigante. Su señoría es la segunda, la tercera, es la cuarta ocasión que me rechaza una objeción y las he dejado pasar, pero yo considero de que de conformidad con el artículo 407, inciso segundo, usted tiene el deber de fundamentar el rechazo de la objeción, y le suplico que lo haga para que me explique por qué me está rechazando, porque pienso recurrir, y para recurrir necesito el fundamento. Ese es un hecho, por lógica, no puedo recurrir sin saber el porqué, porque es el porqué el que me da la base para recurrir. Entonces, si él pues me fundamenta y yo estoy de acuerdo, pues lo dejo pasar, pero si no, yo puedo interponer un recurso. Aquí lo dice, miren, las partes podrán interponer el recurso de revocatoria a la decisión del juez o tribunal. El problema que tiene este recurso, como lo hemos analizado o lo vamos a analizar en su momento,
es que es resuelto por el mismo juez. Pero, obviamente, al dejar usted evidencia dentro del acta de la audiencia en relación con las objeciones, los motivos por los cuales se rechazaron o se declararon al lugar, usted podría eventualmente hacer valer, digamos, ese rechazo impropio a nivel de un recurso contra la sentencia que se pueda dictar. Podría lograrlo. No es algo tan fácil, pero podría lograrlo. Bueno, veamos el artículo 408 y le voy a pedir a Edwin Pineda que me ayude con la lectura, por favor. Buenas tardes, Lito. Buenas tardes. Objeciones a las preguntas formuladas durante los interrogatorios. Una parte podrá interponer objeciones a las preguntas formuladas por la contraria durante los interrogatorios a las partes, testigos o peritos cuando dichas preguntas sean impertinentes, sugestivas, repetitivas, capciosas, compuestas, especulativas o ambiguas, cuando la pregunta formulada asume hechos sobre los cuales no se ha presentado prueba con anterioridad, todo ello sin perjuicio de que puedan ser interpuestas otras objeciones. Muy bien, Edwin. Gracias. Perfecto. Gracias. Vaya, miren, aquí nos está dando una lista no completa, no taxativa, no es un numerus clausus de posibles objeciones que se pueden hacer a las preguntas. Y no importa si es a la propia parte, a la parte contraria, a los testigos o a los peritos. Las objeciones a las preguntas pueden ser, digamos, por los siguientes motivos. Objeción: la pregunta es impertinente. Es una pregunta que no tiene, digamos, relación alguna con el tema de la prueba. No tiene nada que ver que el testigo haya visto o dicho eso con lo que se pretende probar. Es, repito, impertinente. Objeción: la pregunta es sugestiva. Ojo, anótenlo por favor, anótenlo porque es uno de los errores más comunes y más chistosos que se pueden dar en una audiencia, y es el siguiente: en el contrainterrogatorio o cuando se interroga a la parte contraria, que es igual, contrainterrogatorio de un testigo, de un perito, o interrogar a la parte contraria, hoy mismo les dije que las preguntas no es que tengan que ser sugestivas, pero es lo más recomendable, que sean sugestivas. Ojo, repito, no es que tengan que ser sugestivas. Algunos han entendido que como es contra, solo preguntas sugestivas se pueden hacer. No, no es cierto. Usted le puede hacer las preguntas que quiera, pero podría ser un error estratégico hacer preguntas abiertas a un testigo que es contrario a sus intereses. Porque si le hace una pregunta abierta, el testigo puede empezar a declarar cosas que no le convienen y usted no lo va a poder detener. Porque usted tiene que permitir que el testigo conteste la pregunta que usted le ha hecho. No lo puede callar. Una vez que le ha hecho una pregunta abierta y el testigo empieza a explayarse diciendo cosas que no le convienen, usted no lo puede callar porque usted mismo le preguntó eso. Entonces no hay que formular preguntas abiertas a los testigos de la parte contraria, es decir, a los testigos que no hemos presentado nosotros mismos. Entonces, ojo, no vayan ustedes cuando escuchen una pregunta sugestiva, pero que es a la parte contraria o en un contrainterrogatorio, no la vayan a objetar diciendo objeción, pregunta sugestiva, porque va a quedar en ridículo. Y el ridículo consiste en que en el contra las preguntas sugestivas sí se permiten, sí se valen,
se recomiendan, se sugiere que sean sugestivas las preguntas. De no va a venir usted a decir, objeción, pregunta sugestiva. El abogado le va a decir, su señoría, por favor, explíquele a este abogado, que de no sé de dónde viene, que estoy en un contrainterrogatorio y que en el contrainterrogatorio las preguntas sugestivas son válidas, se permite hacerlas. Y el juez le va a decir con una sonrisa así mero irónica, sin lugar la objeción, abogado, ¿de dónde viene usted? Así que pongan atención a esto que le acabo de decir. Cuando se permiten las preguntas sugestivas, y es en los contras o en el interrogatorio de la parte contraria, no la vaya a objetar por sugestiva, porque en ese caso, repito, sí se permite. Pero si es un directo o es a la propia parte que se está interrogando y le hacen una pregunta sugestiva, ahí es todo lo contrario. No se vaya a quedar callado, porque si se queda callado está renunciando al derecho que tiene de objetar y le van a meter gol con esa respuesta. También las preguntas se pueden objetar cuando son repetitivas. Ojo, una vez escuché que le volvió a preguntar un abogado a un testigo algo que el abogado de la parte contraria también le había preguntado. Fíjense bien el escenario. Está el testigo, viene el abogado que lo presentó y le hace una pregunta. Ok, la contesta. De ahí viene el otro abogado que le va a hacer un contrainterrogatorio y le hace la misma pregunta que ya le hizo el abogado anterior. Objeción, se levantó el abogado anterior. Pregunta repetitiva, porque yo ya le pregunté eso al testigo y ya respondió. ¿Creen ustedes que es objetable? ¿Creen ustedes que esa objeción tiene que ser declarada al lugar? No. Así es, Francisco. La respuesta que dio el tribunal es que no era objetable, porque la pregunta sería repetitiva si el mismo abogado la hiciera, mas no si la hace un abogado de la otra parte, de la parte contraria. Yo estaría de acuerdo en que es repetitiva si, por ejemplo, dos abogados que son de la misma parte interrogan al mismo testigo por cuestión de, vamos a interrogarlo los dos. Voy a comenzar yo con algunas preguntas y después va a seguir mi compañero con otras preguntas. Tienen que ser diferentes. Ahí sí, si el abogado repite una pregunta que ya hizo su colega de la misma parte, del mismo equipo, ahí sí sería repetitiva. Pero si es el abogado de la parte contraria el que hizo la pregunta, en ese caso no sería repetitiva. No sería repetitiva. Yo incluso, una vez, el juez hace un pequeño interrogatorio de identificación al principio. En algunos casos, algunos jueces se animan a hacer pequeños interrogatorios, pero no más que identificar. Y entonces el abogado se para, le hace una pregunta que ya había hecho el juez. Objeción repetitiva. Señor juez, yo es primera vez que le pregunto eso. Si le habían preguntado antes era otra persona, no había sido yo. Entonces, otra vez, la pregunta es repetitiva cuando la hace el mismo abogado, no cuando la pregunta la ha hecho el juez o la ha hecho el abogado de la parte contraria. La pregunta capciosa es aquella que, como les repito, encierra un truco, una trampa. La pregunta capciosa es la que tiene, digamos, una especie de trampa dentro de ella. En una película que les recomiendo, por cierto, muy bonita sobre litigación, se llama Mi primo Vini, hay un ejemplo de una pregunta capciosa, porque el fiscal
le pregunta a la testigo que en qué año, es como que en qué año se había o cómo calibrar un motor de un vehículo marca tal, de tal compañía, de tal año. Y resulta que esa compañía no había fabricado ese vehículo todavía en ese año que le preguntan, sino que lo fabricó 5 años después. La pregunta era capciosa por cuanto contenía ese dato que era falso, pero nomás como para confundir al testigo y motivarlo a que diera una respuesta inexacta. Quiero ver si se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, digamos en un aspecto que envuelva historia. Yo le pregunto, mire, ¿y cuántos estudiantes tenía la Universidad Gerardo Barrios en el 75? Imagínense esa pregunta a un testigo de un aspecto histórico, como que dice, testigo, pero ¿cuántos estudiantes tenía la Universidad Gerardo Barrios en 1975? Entonces viene el testigo y dice, 1975, momento, mire, esa pregunta es capciosa. ¿Capciosa por qué? Porque la Universidad Gerardo Barrios en el 75 no había sido todavía creada, se creó en el 81, por ejemplo. Es decir, es una forma, repito, de meter una trampa, ¿no? Una pregunta capciosa. La pregunta compuesta, ya les di un ejemplo, es cuando hay varios aspectos vinculados en una única pregunta. Y la respuesta que se pide, de alguna manera, dejaría la duda de a qué se está respondiendo. Es como cuando yo les preguntaba, le decía en el ejemplo aquel, lo cierto es, en una pregunta sugestiva, lo cierto es que usted tenía en sus manos una pala y una piocha, ¿verdad que sí? Objeción, pregunta compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque le está diciendo o le está preguntando si tenía en sus manos una pala y una piocha. Y es posible que solo haya tenido una pala, pero no una piocha. O que solo haya tenido una piocha, pero no una pala. Entonces, es compuesta porque tiene varios elementos, varios componentes. Entonces, el testigo no sabría qué decir, porque si tenía una pala, pero no tenía una piocha, no puede decir que no, pero tampoco puede decir que sí. No sé si me estoy explicando. Entonces, no puede decir que no, porque tenía uno de las dos cosas. Tampoco puede decir que sí, porque no tenía las dos cosas, solo una. Y también no podría ser una pregunta ambigua, puesto que no es clara, o sea, no se entiende concretamente a qué se refiere. Mire, podría ser, pero la ambigüedad, digamos que también es otra cosa, pero en ese sentido está bien clara, ¿no? Está clara. O sea, ¿tenía usted en sus manos un código y una computadora portátil? Hay claridad. Es decir, por lo menos la ambigüedad es como cuando, digamos, utilizamos un término que no está, digamos, claramente definido en la pregunta y que obviamente no se sabe a qué se está refiriendo. Vaya, como por ejemplo, mire, y en esa ocasión en que el vehículo se le quedó, usted utilizó un gato. Utilizó un gato. Permítame, que si yo utilicé un gato, pues no, fíjese que ahí solo habían perritos, pero gatitos no vi ninguno. Es decir, ¿qué era la intención al utilizar el término gato en la pregunta? ¿Qué creen ustedes? Una mica hidráulica. Exacto. Entonces, ahí la cosa cambia, ¿no? La ambigüedad radica en, digamos, en lo oscuro que resulta el término que se utilizó dentro de la pregunta. Pero hay conexión.
entre una pregunta que es compuesta y una pregunta que es ambigua. También podría ser especulativa. La especulativa es aquella pregunta hipotética. ¿Qué hubiera pasado si? Si de eso se trata, nunca vamos a terminar. O sea, ¿qué hubiera sucedido si en vez de salir a las 3 de la tarde, usted sale a las 2 de la tarde? Puya mano. Objeción, señoría, esa pregunta es especulativa. Está especulando. La misma redacción de la pregunta, al formularla, ¿qué hubiera sucedido si? Ahí está poniendo una condicional. O sea, el testigo tiene que declarar sobre hechos, no sobre hipótesis, no sobre supuestos. Luego, es también objetable cuando asume hechos sobre los cuales no se ha presentado prueba con anterioridad. Miren, parece mentira. Parece mentira. No es lo mismo preguntar. No es lo mismo preguntar. Fíjense bien. ¿Y cuántas horas le tomó llegar desde ese lugar hasta el otro? Fíjense bien. ¿Cuántas horas le tomó llegar desde ese lugar hasta el otro? Objeción, señoría. A ver, fundamente la objeción. La pregunta asume hechos sobre los cuales no se ha aportado prueba con anterioridad. ¿Qué hecho asume esa pregunta? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuántas horas le tomó llegar desde ese lugar hasta aquel otro? No es lo mismo preguntar cuántas horas le tomó que preguntar cuánto tiempo le tomó. ¿Comprenden? Si yo pregunto cuántas horas le tomó, estoy asumiendo que le tomó horas. De tal suerte que la pregunta está asumiendo hechos. Distinto es cuánto tiempo le tomó. Ahí podrían ser horas, pero también podrían ser minutos o incluso segundos. Pero no es igual. No es igual preguntar cuánto tiempo que preguntar cuántas horas. Igual sería en el caso que mencionó de la pala y la piocha, ¿verdad? Que estaría también como afirmando algo que no tiene claridad. No, pero como la pregunta es sugestiva y la pregunta sugestiva es permitida en el contrainterrogatorio, ahí sí no hay ningún problema. Ahí sí no hay ningún problema en formularla. O sea, yo le puedo preguntar, lo cierto es que usted tiene un vehículo color rojo, marca Peugeot, y también tiene un vehículo Nissan marca Nissan color negro, ¿verdad que sí? O sea, ¿sí o no? Claro, podría atacarse por la vía de ser compuesta. Podría atacarse, pero, repito, asumir hechos dentro de una pregunta sugestiva sí resulta válido. Porque recuerde, yo necesito introducir esos hechos y tengo que asumirlos. Entonces, pero otra vez, depende las circunstancias, la coyuntura. Por eso es de que este es un tema apasionante, pero no tranquilo, no pacífico. Podría no haber coincidencia exacta entre el carácter objetable de una pregunta, dependiendo del contexto, dependiendo de las circunstancias en que se dé. Lo importante es saber, por lo menos, esta pequeña lista, ¿no? Impertinente, sugestiva, repetitiva, capciosa, compuesta, especulativa, ambigua, asume hechos, requiere una opinión, y cosas por el estilo. Todo ello sin perjuicio de que puedan ser interpuestas otras objeciones, como que dice la lista no es completa. También se pueden objetar las respuestas, también se puede objetar la conducta de las partes e incluso
se pueden hacer objeciones a los alegatos, objeciones en los alegatos finales. Bueno, lamentablemente llegó la hora de finalizar. Yo les quiero invitar a que vean esta simulación de audiencia, a que lean los artículos que no pudimos comentar en esta sesión, a que lean el Código Procesal Civil y Mercantil comentado y cualquier otro material que caiga en sus manos, es decir, a que lean lo más que puedan. En la medida en que lo hagan, van a aprender, y en la medida en la que aprendan, van a ejercer. Si no lo hacen, si no pagan el precio, créanme, no se van a sentir con ganas, no se van a sentir con deseos, van a buscar por ahí con cuello un empleo ahí en la administración pública o qué sé yo, o en el peor de los casos van a terminar en un call center o qué sé yo, pero no, lean, esa es la clave, leer una y otra vez. Ok, jóvenes, aún vamos a terminar con la famosa y siempre ponderada asistencia. Pero voy a dejar de grabar ahorita mismo.